Recuérdense también del indubio pro operario, que por supuesto que aquí estamos hablando que es una premisa legal y constitucional en la cual va apegada a lo que es la tutelaridad de los derechos laborales, porque esa duda le da esa protección también al trabajador, ¿verdad? Ya hablaremos más adelante en determinado momento en el caso de lo que es la carga de la prueba, que es un tema diferente y que por disposiciones legales y constitucionales hay dos vertientes que tenemos que estudiar que son completamente distintas a lo que se refiere la interpretación y que esa interpretación cuando cause duda va a favorecer al trabajador. Entonces, espero que tengan claro eso y que hayan hecho las anotaciones. Entramos a una institución bastante importante, como lo es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo que está regulado en el artículo 18 del Código de Trabajo. Contrato de trabajo. Remitámonos al artículo 18, por favor. Es el título segundo que establece los contratos y pactos de trabajo. Y en el capítulo primero establece lo que refiere a las disposiciones generales y el contrato individual de trabajo. Dentro de esta institución y esta figura vamos a tratar de entender el que si existe un contrato de trabajo por escrito para la característica de utilización que es para la mayoría de personas que debe tener un contrato escrito, y el contrato verbal, que ya es para un ínfimo número de personas y para ciertas clases de trabajo cuando sea el contrato verbal. Y para todos aquellos que no tienen un contrato individual de trabajo, pero sí tienen una relación de trabajo. Recuérdense de lo que tienen ustedes con sus novias, con sus novios, con sus esposos, con sus esposas. Es una relación que aunque no exista una figura como el matrimonio, tienen una relación, ¿sí? Y para los que tienen más de dos relaciones, creo que la van a entender más, lo que es la relación y muchos se ríen, ya cachados los que se ríen. Entonces, tenemos que entender esas figuras y cómo se da la existencia de que si se da un contrato individual de trabajo hay relación de trabajo, si hay relación de trabajo no existe contrato de trabajo, qué pasa, las figuras de la duda que se dan cuando si es una relación de trabajo o no, por las características, por lo que enumera el patrono, por ese factor psicológico que yo siempre hablo, que tratan de plasmar en el trabajador en decir, no, mire, usted no puede reclamar nada porque usted firmó. Si no, lo despedimos. Si quiere, bueno. Esa es la figura del miedo y de ese factor psicológico que tratan de insertar en el trabajador a manera de no buscar la reivindicación de sus derechos laborales, que devienen a garantías sociales mínimas que ustedes ya conocen, enumeradas en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por tanto, de como una base, y para entrar a hablar del tema, tenemos que aprender a diferenciar ello. Pero para diferenciar este aspecto, yo les diría, y como les mencioné en la clase pasada, lo que sería la relación de trabajo sería el continente y el contrato de trabajo el contenido. Y que como un elemento formal de la relación de trabajo está el contrato individual de trabajo, pero que sin él puede existir una relación, ¿sí? Pero lo vamos a ver bien, y sus elementos, sus características, su definición, la formalidad, los requisitos, todo lo que enumera el Código de Trabajo y incluso el registro que se debe dar del mismo, que no tiene validez un contrato que haya sido signado por las partes y el mismo no surtió los efectos de registro ante el Ministerio del Trabajo. Eso es bien importante. Previo a continuar, le doy el uso de la palabra a Edith para que haga uso del tiempo de la duda que quiere plantear. Edith, ¿puedo hacer uso de la palabra? Ay, disculpe. Buenas noches, licenciado. Disculpe que me levantó la mano. Ahora háblenos ya que se está hablando. No son bromas. Está bien, Edith. Me comprendo. Gracias, Lick. Bueno, después le voy a hacer la pregunta a usted, que sé que quería en el fondo participar. Hablemos del contrato individual de trabajo. Remitámonos al artículo 18. ¿Qué establece el artículo 18? Esto es bien importante que lo logremos entender, porque de aquí podríamos pasarnos hablando
un par de clases, entonces voy a tratar de ser bastante sucinto. El artículo 18 del Código de Trabajo establece que el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, fíjese cómo empieza la definición legal, sea cual fuere su denominación. Y ahí les está dando una amplitud. Mire contrato de servicios profesionales, mire contrato de servicios técnicos, mire contrato administrativo, mire que freelancer, mire que ahí les está dando la llave. Miren la llave, es dice cualquiera que sea su denominación. Pero como lo que pasa que no es lo mismo amigo o amante, ¿sí? Hay que ver las características del mismo, del contrato. ¿Qué elementos tiene el contrato de trabajo? Para establecer si cual fuera sea su denominación, si tiende a ser una relación de trabajo. Entonces, por cierto, anoten sobre el artículo 18, definición legal del contrato individual de trabajo. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Definición legal de contrato individual de trabajo. Está de cabeza, Heidi. Creo que es su cámara. No, es que así me gusta recibir clases, que me hace. No, sí está de cabeza. Mi cámara tiene algún defecto, Liz. ¿No? Ah, ok. No tenga pena. Solo era una observación. Miren, y para los que tienen cámara, que se les vea la cara, hombre. Hay unos que encienden su cámara y me ponen su techo, no. Yo no quiero verles el techo, yo quiero ver su rostro, que interactuemos con esas. Muy bien. Entonces, dentro del artículo 18 tenemos la definición legal de contrato individual de trabajo y nos establece que el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, entre paréntesis trabajador, queda obligada a prestar a otra patrono sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier forma. Entonces nos vamos a quedar en el primer artículo, en el primer párrafo del artículo 18. Como les decía, esta es la definición legal de lo que es el contrato individual de trabajo, pero dentro del mismo encontramos elementos. Y que esos elementos son los que ustedes a partir de hoy van a saber que tienen que ver cuando les pregunten, cuando vean, cuando a ustedes les ocurra la duda de que si realmente hay una relación de trabajo o no. Porque lo que pasa es que, mire, LIC les dicen a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes ya les dicen LIC y a las damas les dicen LICDA. Y entre ustedes se dicen LICS. Y está bueno el ejercicio, pero para ganárselo más, apliquemos las disposiciones legales. Y en este caso, les digo yo, tienen que verificar los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los que están dentro del artículo 18 y anotémoslos. Con su lápiz, lapicero, resaltador, vayan anotándolos. El primer vínculo, el primer presupuesto es el vínculo económico jurídico. ¿Por qué? Económico jurídico. Porque en primer término, cuando se dice económico es porque hay una contraprestación de por medio, ¿sí? Que devenga un pago, sea cual fuere su denominación. Y jurídico, porque es un vínculo que existe entre patrono y trabajador en virtud de una relación que aterriza en un contrato de trabajo. Por eso se lo denomina vínculo económico jurídico. Económico, reitero, por la contraprestación dineraria y jurídico por la relación que existe entre ambos sujetos, patrono-trabajador. Por eso es un vínculo económico jurídico. Y aquí vienen los elementos personales, que pondríamos como número 2, mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar otro patrono. Entonces ahí ponemos número 2.
a partir de donde dice en el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono. 2. Ese es el elemento número 2, que son los elementos personales. ¿Sí? Y vienen los elementos de prestación, que son que es el número 3, que establece que son sus servicios personales o a ejecutarle una obra. Personalmente. Ese es el 3, ¿verdad? Ahora vamos con el 4. Bajo la dependencia continuada, es decir, existe una dependencia entre patrono y trabajador derivada de esa relación de trabajo. Entonces ese es el número 4. Bajo la dependencia continuada. Es la dependencia que existe del trabajador hacia el patrono en virtud de la relación de trabajo. Y continuada, dice. Vean ese elemento temporal que es tan importante, la continuidad que se debe establecer, la continuidad. Puede ser de un día, entonces no hay relación de trabajo. Fue un contrato de obra de un día. Pero pasó una semana, un mes, 2 meses, superior periodo de prueba, 3 meses, y en ninguno de ese ámbito temporal hubo una interrupción real. Ahí se ve la continuidad, esa dependencia continuada, como cuarto elemento. Ya le voy a dar el uso de la palabra con gusto, José Luis. Ahora continuamos con el número 5, la dirección inmediata o delegada. La dirección inmediata o delegada, que es en la cual el mismo patrono le genera órdenes, instrucciones, mandatos al trabajador de manera propia, el patrono, sí, si es persona individual, o a través de su representante legal, si es una persona jurídica. Esto es lo referente a la dirección inmediata. Y delegada es aquella por la cual el patrono, sea persona individual o sea persona jurídica, delega un gerente, un supervisor, un administrador a que le dé ordenanzas al trabajador. Y a eso nos referimos con el quinto elemento de la dirección inmediata o delegada. Y como sexto punto, dentro de los elementos de la relación de trabajo, y el más importante para los trabajadores y el menos importante para el patrono, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Pueden existir todos los elementos, pero si no existe el de retribución, no es una relación, un contrato de trabajo. Porque la remuneración es parte esencial. A ver, pero entonces el patrono sí dio todo y ofreció un salario, pero no lo pagó. Ahí es diferente. Ahí lo que no hubo fue pago de lo que es el salario. Siempre trabajó y nunca pagó. Pero hay un contrato que establece una cláusula en la cuál iba a ser el salario, iba a haber bonificación, iba a haber bono de productividad trimestral. Estaba todo estipulado. Entonces lo que hubo fue no pago. Pero como tal, una relación que nazca la vida jurídica sin ese elemento no es una relación de trabajo. Por eso es importante. Puede que una de ellas falte. Por ejemplo, les puedo decir, la dirección inmediata o delegada. Puede ser que estén todos los elementos, pero no está la dirección inmediata o delegada. O pudiera ser también que no estuviera denominada como un vínculo económico jurídico, pero sí existen todos los demás elementos. Pero siempre tienen que coincidir la mayoría de ellos para que podamos decir, esa es una relación de trabajo. Entonces, ustedes ya teniendo estos elementos, independientemente, sea institución pública, privada, el nombre que le den, si ustedes detectan que existen estos elementos, es una relación de trabajo. Mire, pero ¿qué puedo hacer? Ahí ya les voy a decir a ustedes qué van a hacer en su momento. Porque puede ser que les pase a ustedes, como les digo, o les pase a un familiar, un primo, un amigo,
que en este caso tienen que ver ustedes si existen o no los elementos. Ahorita les digo cuál es el tercer elemento, que es el de el elemento personal y el elemento de la prestación. La prestación de servicios personales o de contrato de obra, ¿sí? Es el elemento de la prestación de servicios. Muy bien, entonces ustedes tienen que verificar que existan esos elementos. Y ustedes lo van a ver más propiamente en las instituciones del Estado y en pocas empresas de la iniciativa privada, y en las cuales pues le dicen, mire, usted no viene a la oficina, usted no tiene horario de trabajo, pero le están mandando mensajes, llamadas, correos, le rinden cuentas, le piden metas, hay un control de supervisión, existe el elemento personal patrono-trabajador, existe el vínculo jurídico, hay una retribución. Entonces vemos cómo esos llamados freelancers, ¿verdad? Terminan teniendo una relación de trabajo. Porque le dicen, mire, es que ustedes no tienen un salario, pero lo que ustedes tienen son comisiones y tienen de ahí todos los elementos. Ahí hay incumplimiento de pago de salario mínimo, hay una disfraz de la relación laboral, o en lo común, ¿verdad? Ustedes, que son los contratos de servicios técnicos o profesionales en las instituciones del Estado que se dan bajo los diferentes renglones. 029, el subgrupo 18, que es del 181 al 189, 031, 036, 021, 022, que son algunos contratos que están bajo renglones presupuestarios temporales y que muchas veces se da esa configuración del disfraz de la relación laboral por el nombre. Pero si ustedes ven los elementos, que son los que hoy estamos viendo, tienen todos los elementos. Obviamente ahí es una situación diferente. No es lo mismo que ustedes vean que existen todos los elementos y el patrono no lo reconoce como tal, en los cuales que van a tener que acudir a la vía judicial para que sean reconocidos a través de un juicio ordinario laboral, ante un juez de trabajo y previsión social, lo cual se va a hacer llegar a través de una demanda, y que esto tiene que llevar un proceso, que es la declaratoria de la relación de trabajo. Y con ello y como consecuencia jurídica, todos los pagos correspondientes a prestaciones laborales irrenunciables no pagadas durante toda la relación laboral, indemnización, daños y perjuicios, costos procesales, en el caso de prestaciones. Y si es en el caso de reinstalación, que son dos pretensiones que no pueden coexistir, que sería parte de la reinstalación, pues que sea reconocido como trabajador y en virtud de lo que establece el artículo 380 del Código de Trabajo, su inmediata reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir. Pero son dos pretensiones diferentes, eso ya lo vamos a ver. Entonces, lo importante es que ustedes evalúen que existen esos elementos que ya hemos visto dentro de la definición legal que establece el artículo 18 del Código de Trabajo, y que al detectarlos ustedes saben que es una relación de trabajo, pero le refutan todavía su conocimiento a ustedes. Pero mire, yo nunca firmé contrato, pero mire, yo no marcaba entradas y salidas. No importa, existen los elementos que estamos hablando el día de hoy. Por lo tanto, si ustedes ven que existen esos elementos, es una relación de trabajo. Pero no existe un documento llamado contrato de trabajo, no importa. Los contratos de servicios administrativos o los contratos administrativos de trabajo, los contratos de servicios técnicos o profesionales, son contratos que la Corte de Constitucionalidad han declarado en fraude de ley para disfrazar la relación laboral y con ello apartar al patrono de ese pago de pasivo laboral que se ha utilizado como una mala práctica, que incluso muchos jueces de trabajo dentro de sus sentencias recomiendan a la Procuraduría General de la Nación, a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a la Contraloría General de Cuentas que dentro de sus competencias realicen las actividades correspondientes para que se dejen de utilizar estas figuras que vienen en primer término en detrimento de los derechos laborales, que pues, son prestaciones que en determinado momento se deberían de gozar en el momento en el que se están devengando y no posteriormente a través de un juicio y años después.
Ese es como un elemento social e importante que afecta a la clase trabajadora, pero como un elemento importante también que afecta a las arcas del Estado, por ende el Estado de Guatemala y el pueblo de Guatemala, es que se hacen erogaciones sumamente altas para el pago de todos esos procesos que se podrían evitar a través de una buena administración, pero eso ya es tela de otra cortina que habría que cortar porque ahí hay temas políticos, favores políticos, ya eso es otro tema, pero que tenemos que comprender, entender y saber a dónde nos lleva esta realidad. ¿Qué es el deber ser y qué es lo que tenemos que hacer como juristas, como abogados? Nosotros en nuestro el día de mañana sabemos qué es lo que tenemos que hacer para hacer un trabajo justo, objetivo, real y en beneficio de nuestros clientes, ¿sí? Patrón o trabajadores, y si nos toca estar del lado del Estado, también en beneficio de las arcas del Estado. Recordemos que como funcionarios públicos también existen responsabilidades que incluso las administrativas y las penales persiguen el cargo 20 años después de haber dejado el cargo. Entonces es bien importante que conozcamos toda esta gama de elementos para que el momento de que nosotros en primer término lo conozcamos como una figura en la institución del derecho del trabajo, el contrato individual de trabajo, el artículo 18 se refiere a la definición legal y que dentro del mismo están los elementos. Doy el uso de la palabra a José Luis, por favor, y disculpe que hasta ahora, pero si no cortaba la idea. Sí, gracias, licenciado. Sí, la pregunta era conforme a eso que usted estaba hablando, porque yo le quería, ahí donde dice sus servicios, si ahí entraba, por ejemplo, el renglón 029, 031 y 021, pero justamente eso fue lo que usted explicó. Gracias. Sí, con gusto, José Luis. Sí, lo que pasa es de que se utiliza incluso la figura dentro de algunos contratos, como lo son el 022, el 021, por ahí el 031, 036, como contratos a plazo fijo. Y esos contratos a plazo fijo, dependiendo de la voluntad administrativa de la institución, como primer término, y en segundo, como que el límite presupuestario que puede existir para poder comprometer ya sea el periodo fiscal completo o por partes fraccionadas, dependiendo de las reestructuraciones presupuestarias que se puedan dar, el poder hacer contratos a plazo fijo por un año completo del 1 de enero al 31 de diciembre o bien por plazos pues parciales por cuestiones presupuestarias. Pero al final de cuentas siempre terminan siendo plazo fijo porque se establece un advenimiento del plazo a fin de año y que por intereses de la institución lo vuelven a renovar el otro año y lo vuelven a renovar el otro año. Y vemos aquí como esta serie de figuras que sí reconocen una relación de trabajo a diferencia de los otros que mencionaba 029 y su grupo de 18 que los apartamos ahorita de esta conversación, que estos contratos 021, 022, 031, 036 que son reconocidos en algún momento como contrato laboral, que son a plazo fijo, los mismos en determinado momento pues interrumpen y ahí tratan de variar ese elemento que hablamos de la dependencia continuada, porque entonces si no existe esa dependencia continuada, no se puede reclamar una continuidad de la relación laboral y con ello el bajar la estimación de pasivo laboral. Pero eso también hay fallos ya de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al el fraude que se utiliza, porque al final de cuentas, si ustedes ven, y eso es a lo que yo siempre me quiero remitir y lo que quiero sembrar en ustedes el día de hoy, esa semilla de que tienen que tomar en cuenta siempre la relación de trabajo. La relación de trabajo y no un documento como tal, porque muchas veces esos documentos tienden a confundir al trabajador y a vulnerar los derechos laborales, como es el ejemplo del que les estoy hablando. Como era uno bien clásico, el elemento en el cual el trabajador firma contrato de trabajo tal vez hasta 6 meses después de haber iniciado su relación de trabajo. Estamos hablando de 6 meses menos de pasivo laboral. 6 meses menos que va a tener el trabajador al momento de retirarse. Y obviamente eso viene en detrimento de los derechos laborales. Es por eso que es importante que tenemos que aprender a ver todas estas situaciones para que en determinado momento no les pase a ustedes, al familiar,
al cliente o cuando ustedes sean asesores de una institución del Estado, porque al final de cuentas se trata de hacer bien las cosas, no importando de qué lado estén representando como abogados. Entonces, es bien importante que entendamos esa equidad y esa justicia que deben entender y la aplicación de estos preceptos legales. Continuamos. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? Es el acuerdo de voluntades entre patrono y un trabajador en virtud del cual se establecen condiciones del trabajo que rijan la relación laboral que entre ellos surja. ¿Cuáles son los principios del contrato individual de trabajo? Remitámonos al artículo 21, por favor. Artículo 21. Ustedes porque hay pocos en la clase. O siempre entra más o menos ese número. En las otras clases, pero en la mía no sé cuántos entran más o menos, que son entre 100 y 105. Quizás algunos compañeros tengan dificultad con la red, licenciado. Ok. Y aparte, digamos, su espacio sí tiene para más de 100, Nick. Sí. Sí. Okay, entonces sí ha de ser problema a mí se me hace que de conexión, porque en el curso anterior sí había un número significativo. Sí, no. De hecho, no sé cuántos sean asignados en los demás cursos, pero digamos, aquí veo conectados 98, porque 2 dispositivos son míos. Constituye más del 75% de los que están asignados, porque son 130, entonces son 32 los que harán falta. Pero solo esa era la duda. Gracias. Y con cuidado ahí en el camino, Juan Francisco. Bien concentrado en el camino. Sí, gracias. Gracias, Rick, muy amable. Gracias. Con gusto. Remitámonos entonces al artículo 21. En la antigua estuve lloviendo, dice. Y por eso hay problemas de señal. Sí, pues. Ojalá que todos estén bien bueno. El artículo 21, si alguien pudiera leerlo, por favor. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física. Muy bien, muchas y gracias. Que sea del mismo género. Ahí detengámonos. A este artículo le denominamos como el principio de razonabilidad, porque establece la norma de que si en determinado momento no se estipula cuáles son las funciones que va a desempeñar el trabajador, ahí sería error también del Ministerio de Trabajo, porque al recibirse el contrato individual de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, hace una calificación jurídica del mismo, en el cual establece que vayan los elementos y requisitos básicos del contrato individual de trabajo. Entre ellos, el puesto que se va a desempeñar. Pero el artículo, el Código de Trabajo trata de prever todo este tipo de situaciones y da una salida legal para que en caso se obvie ese precepto, se establezca un puesto de trabajo que vaya pegado con las aptitudes, desempeño que el trabajador pueda condicionar, ¿verdad? Pueda dar de conformidad con sus fuerzas, aptitudes, estado, condición, y que sea del mismo género por el cual formen el objeto de negocio, actividad o industria a que se dedique el patrón. Esto se hace para que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, que sea un trabajador que sea contratado como contador, ¿sí? Lo vayan a poner a cargar tal vez en un área de construcción. ¿Qué les podría decir yo? Sacos de cemento, ¿sí? Que tal vez su fuerza física pudiera dar para ello, pero sus aptitudes y su capacidad en determinado momento intelectual o su preparación académica es diferente, para lo cual que en determinado momento se le dio la oferta laboral, o viceversa, si la persona pues es contratada
el área de construcción y lo designan en un área donde va a ser de oficina, en el cual debe utilizar el equipo de cómputo, programas debidamente sofisticados que derivan de cierta preparación, y él por sus aptitudes, su preparación y a lo que ha sido condicionado a su trabajo no pueda prestarlo, porque prácticamente lo estamos haciendo incurrir en error y que no va a poder prestar sus servicios de una manera adecuada. Aquí donde cobra razón este principio. Y consagrémoslo, por favor, arriba del artículo 21, principio de razonabilidad.